Muy buenas noches. La noticia del día está con las capturas a exdirectivos de la Universidad San Martín. Primero, en horas del mediodía, fueron detenidos el representante legal José Ricardo Caballero y el señor Mariano Alvear, ambos en Girardot, y en las últimas horas en Bogotá fue detenido quien fuera el jefe de la oficina jurídica de la institución educativa, Juan Carlos Maecha. Los cargos contra ellos son concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa agravada y fraude a resolución judicial. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Cae representante legal de la Universidad de San Martín. Adelantan legalización de captura de directivos de la Universidad de San Martín. Magistrado Pretel se aparta de la presidencia de la Corte. Gobierno ve positiva la decisión del magistrado Pretel. Emiten orden de captura internacional contra Víctor Maldonado. 65% de los programas del alcalde Petro no se van a cumplir. Capturan al líder de los Zetas en México. Papa Francisco critica abandono a los ancianos. Van Gaal ignora a Falcao y el Manchester gana. Barcelona a la final de la Copa del Rey. La lencería fue la encargada de abrir la Semana de la Moda en París. Las sensuales imágenes al final de la misión en un flash. A esta hora, en los juzgados de Girardot, en Cundinamarca, se espera que la Fiscalía radique la solicitud de audiencia para legalizar las capturas de 3 de los exdirectivos de la Universidad San Martín. Camilo Montoya, en Girardot, entendemos que Juan Carlos Maecha, el más reciente de los capturados en el occidente de Bogotá, será trasladado a Girardot. Hola, ¿qué tal, Claudia televidente? Muy buenas noches. Pues espera que Juan Carlos Maecha, el jefe de la oficina jurídica de la Universidad San Martín, sea traído hasta acá, hasta Girardot, Cundinamarca, para ser llevado a audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento, junto con Mariano Alvear, el fundador de la universidad, y también José Ricardo Caballero, el representante legal de la misma. Hay que decir que estas capturas se hicieron efectivas, las primeras 2 capturas, la de Mariano Alvear y la de José Ricardo Caballero, se hicieron efectivas aquí en Girardot hacia el mediodía en un lujoso condominio llamado El Peñón. Ahí fue capturado Mariano Alvear, pero debido a sus condiciones de salud permanece en ese lugar hasta el momento en que sea traído a audiencia. Es más, lo que se ha dicho es que la Fiscalía no va a solicitar medidas de aseguramiento en cárcel, sino prisión domiciliaria para esta persona, para el fundador de la Universidad San Martín. Hay que decir que son 5 los delitos que la Fiscalía les va a imputar en audiencia. Son concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa agravada y fraude a resolución judicial. A esta hora la Fiscalía está solicitando ante los juzgados esa audiencia, y la audiencia empezaría mañana en horas de la mañana. Como lo ha dicho también el fiscal general, se espera que estas personas se enfrenten a una pena de hasta 15 años de prisión de ser hallados culpables dentro del proceso. Estaremos entonces atentos mañana a esa información, a esa audiencia que se va a desarrollar, en la que la Fiscalía, repetimos, les va a imputar 5 delitos a estas 3 personas, por lo que ha llamado la Fiscalía como una estafa masiva. Información desde Girardot, Camilo Montoya Yepes, CMI, La Noticia. Pues Camilo, esta estafa superaría los 7.000 millones de pesos. Los 5 delitos de la imputación de la que usted hablaba los explicó así la Fiscalía General de la Nación. Esta imagen corresponde al momento de la captura de Mariano Alvear, presidente y fundador de la Universidad San Martín, quien junto a José Ricardo Caballero, representante legal, debe responder por 5 delitos. Concierto para delinquir, estafa agravada, falsedad, fraude procesal y fraude a resolución judicial. Sostuvo qué pena podrían enfrentar. Pueden acarrear una pena de alrededor 15 años de prisión. Indicó en qué consistió la estafa. Sin tener permiso del Ministerio de Educación, ellos ofrecieron programas a los estudiantes, salieron perjudicados cerca de 1.500 estudiantes y tenemos un cálculo aproximado de más de 7.000 millones de pesos como consecuencia de la estafa agravada consistente en ofrecer cursos sin tener autorizaciones del Ministerio de Educación. La Fiscalía solicitará detención domiciliaria para Mariano Alvear. El gobierno celebró las decisiones de la Fiscalía General en contra de los exdirectivos de la Universidad San Martín. Por su parte, la ministra Gina Parodi aseguró que esta es una demostración de que quienes quieran hacer negocio con la educación pueden terminar en la cárcel. La ministra de Educación, Gina Parodi, aseguró que los exdirectivos de la Universidad San Martín jugaron con el futuro de los estudiantes y con el dinero de muchas familias, y por eso celebró las órdenes judiciales que afectan a la familia Alvear y a sus allegados. Las capturas de hoy nos demuestran que quienes quieren jugar
o quieren hacer un negocio con la educación de nuestros jóvenes, terminan mal, incluso pueden terminar en la cárcel. Estas capturas demuestran que lo ocurrido en la San Martín es y fue muy grave y muy delicado. Jugaron con el futuro de los estudiantes y con el dinero de muchas familias en el país. El ministerio sigue firme en el compromiso con los jóvenes de todo el país para que la educación en Colombia sea un derecho y no sea un negocio. La ministra Parodi y su equipo de trabajo anunciaron que redoblarán los esfuerzos para asegurar el derecho a la educación de los miles de estudiantes afectados por la crisis de la San Martín. Y la Fiscalía General solicitó orden de captura internacional contra Víctor Maldonado, principal inversionista del fondo Premium, por el desfalco de Interbolsa. El fiscal general señaló que se solicitó la captura internacional en contra de Víctor Maldonado, la cual fue expedida para que ante la Interpol se proceda con su búsqueda en otros países. En el día de hoy hemos solicitado a la Interpol que se expida una captura internacional porque él no ha comparecido a la justicia. Indicó por qué fue necesario pedir la captura internacional. El fundamento es que se hizo una audiencia, él no compareció, eludió injustificadamente la acción de la justicia y frente a esa renuencia a comparecer, las autoridades judiciales estamos facultados para solicitar órdenes de captura y en el día de hoy se expidió y ya se solicitó la circular roja a la Interpol. Maldonado debe responder por los delitos de concierto para delinquir, captación masiva de dinero y no reintegro de dinero captado. Y terminó la liquidación de una de las empresas vinculadas a Interbolsa con unas deudas cercanas a los 170.000 millones de pesos. La Superintendencia de Sociedades culminó el proceso de la empresa Invertácticas, encargada de especular con la acción de Fabricato en Colombia, y dentro de este proceso fueron recuperados 14.000 millones de pesos que serán usados para pagar algunos de los créditos que están a nombre de Interbolsa. La Corte Constitucional aceptó la petición del magistrado Jorge Pretel de separarse temporalmente del cargo de presidente de ese alto tribunal mientras ejerce su defensa frente al escándalo al que fue vinculado por presuntos actos de soborno, según lo confirmó su abogado Abelardo de la Espriella. El retiro será por 30 días y fue aprobado en sala plena. Se va a retirar por 30 días de la presidencia, que no de la Corte, para que este proceso se desarrolle con total tranquilidad. El abogado aseguró que detrás de la denuncia contra su cliente hay un complot que busca su caída. Al doctor Jorge Pretel le están cobrando por una parte haber sido nominado por el expresidente Álvaro Uribe. Sus posiciones conservadoras, votó contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, contra el matrimonio de pareja del mismo sexo, contra la regulación de drogas ilícitas. Es un hombre de ideología conservadora, se la están cobrando, pero además otra gente considera que es inaceptable que un conservador vaya a participar en la elección del próximo registrador nacional. También explicó que en los hechos denunciados no hay delito y confirmó que denunció al abogado Víctor Pacheco por calumnia. He presentado también una denuncia penal de manera simultánea por calumnia contra el abogado Víctor Pacheco por lo que se supone que dijo, porque Víctor Pacheco no ha dicho nada formalmente. Según de la Espriella, detrás de las denuncias contra el magistrado Pretel hay miembros de una prestigiosa universidad que denunciará en su momento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó una demanda contra el Estado colombiano que involucra al magistrado Jorge Pretel, a la Corte Constitucional y a la Fiscalía por irregularidades en la aplicación del concurso de méritos para aspirar a cargos en ese ente acusador. El denunciante es el juez especializado de Medellín, Tomás Florentino Serrano, quien hace un año elevó su caso ante el organismo multilateral por supuestas irregularidades en el proceso de elección de 150 cargos de fiscales delegados ante tribunales. Según la denuncia, el juez Serrano logró ubicarse entre los 20 aspirantes con mayor puntaje sin conseguir ser tenido en cuenta en la selección final. Ante esta situación, en el 2012 acudió a una tutela que llegó a la Corte Constitucional y con una ponencia del magistrado Pretel, que fue acogida en sala plena, ordenó incluir a inscritos en escalafones anteriores, dejándolo a él nuevamente por fuera de posibilidades para aspirar al cargo. En el fallo de la Corte, señaló el denunciante, hubo abuso de poder, violación al debido proceso y falsedad. Y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, explicó que no era obligatorio que el magistrado Jorge Pretel se apartara de la presidencia de la Corte Constitucional mientras avanza la investigación en la Comisión de Acusaciones, pero que su decisión es bienvenida, pues contribuye a la transparencia y a mejorar la confianza en el alto tribunal.
Según el ministro Reyes, se trató de una decisión personal. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, desde el punto de vista disciplinario, no hay ninguna obligación de que tome esa decisión. Pero que no en vano, si cree que será útil para las pesquisas en el Congreso y la buena imagen de la Corte Constitucional fue acertada. Si él considera que ese apartarse del cargo le puede dar muchísima más transparencia a las investigaciones y sobre todo puede mejorar el grado de confianza que la gente tiene sobre una institución hasta ahora tan respetable como la Corte Constitucional, pues bienvenida a la decisión. Sobre el escándalo que sacude a la Corte Constitucional, Reyes había señalado que lo que más le preocupa es que siga deteriorando la imagen de la justicia y por un tribunal que como este se había mantenido al margen de las polémicas. Y por su parte, el magistrado Mauricio González ratificó su denuncia contra el presidente de la Corte Constitucional, ahora apartado del cargo Jorge Pretel, apartado temporalmente, la denuncia sobre presuntos actos de corrupción en esa corporación. González aseguró que la Corte saldrá fortalecida de este escándalo. Pasadas las 2:30 de la tarde, el magistrado Mauricio González cumplió la diligencia en la Comisión de Acusación de la Cámara, donde ratificó su denuncia contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, por un presunto acto de corrupción. La Corte Constitucional va a salir fortalecida de este trance doloroso, pero inevitable. A la diligencia también acudió el abogado Abelardo de la Espriella, defensa del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, quien ha pedido garantías en el proceso. El magistrado González Cuervo reconoce y acepta que el magistrado Jorge Pretel jamás le habló de la tutela de Fidupetrol y jamás le habló del señor Víctor Pacheco. El presidente de la Comisión de Acusación, Julián Bedoya, explicó que acudieron un delegado de la Procuraduría y los 10 investigadores de la Fiscalía que acompañan el proceso. Ese grupo de tareas especiales integrado por 10 investigadores expertos en las áreas del derecho, en las áreas de la economía y de contabilidad, van a estar dedicados desde el inicio de la recopilación de nuestras pruebas. El abogado defensor aseguró que cumplirán a todas las citaciones de la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía. Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado aceptaron voluntariamente entregar sus declaraciones de renta para que la Fiscalía identifique sus bienes para reparar a las víctimas del escándalo de las chozadas. El exsecretario general de Palacio de Nariño, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, a través de su defensa manifestaron que tienen la voluntad de entregar sus declaraciones de renta. Entregamos la información, autorizamos además que cualquier información relacionada con la DIAN del doctor Bernardo Moreno podía ser entregada sin ninguna limitación. Indicó para qué se solicitó dicha información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. De lo que puede ser la base para la imposición de la multa que se fija para algunos de los delitos. Por su parte, las víctimas esperan que se logre una indemnización. Esperamos nosotros que el Estado colombiano haga lo necesario realmente para identificar dónde están los bienes y los ingresos y las cuentas bancarias de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado. Mañana ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía solicitará el monto de la pena. El procurador general Alejandro Ordóñez le envió una carta al congresista de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que respalda la solicitud que hizo de no liberar a quienes han sido extraditados, como el jefe guerrillero de las FARC, alias Simón Trinidad. El procurador dice que esto también sería impunidad. En la carta enviada a Marco Rubio, presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental y senador de los Estados Unidos, el procurador general Alejandro Ordóñez señala que un eventual acuerdo entre el gobierno y las FARC debe servir para fortalecer el Estado y que en tal sentido comparte que Estados Unidos no ofrecerá ni aceptará la liberación de persona alguna que se encuentre preso en dicho país, ni ofrecerá o aceptará que dichos presos sean transferidos a Colombia. El jefe del Ministerio Público dice en la misiva que negociar la extradición con la guerrilla de las FARC puede conducir a una forma de impunidad que desconoce el derecho internacional y obligaciones que Colombia contrajo con otros estados. También sostiene que blindar a las FARC contra la extradición significaría en la práctica legalizar las actividades ligadas al narcotráfico. Advierte que uno de los agravantes es la negativa del grupo insurgente a entregar las armas, a continuar en zonas de cultivos ilícitos y con la pretensión de ligar el narcotráfico y el lavado de activos conexos al delito político. Finalmente indica que es muy importante contar con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos para que se ubiquen dineros de las FARC en otros países, con el fin de utilizarlos para indemnizar a todas las víctimas. Los trabajadores de la USO, que es el sindicato de Ecopetrol, definieron hoy que el próximo 26 de este mes decidirán si se van a paro.
Después de un mitin y una larga jornada de discusión al interior del sindicato petrolero, la USO anunció que esperará hasta el 26 de marzo para decidir la hora cero del paro, con el que aseguran pretenden paralizar la oleada de despidos masivos, el recorte de derechos salariales que viene ejecutando Ecopetrol y la venta de la estatal petrolera. Las responsabilidades de la crisis o las coyunturas no pueden pasar por encima de los derechos de los trabajadores. Ecopetrol hoy lo que está pretendiendo es disminuir los salarios de los trabajadores, los cuales fueron conseguidos a través de acuerdos, está irrespetando la convención colectiva, está agrediendo la organización sindical. El sindicato insiste en que aún con los precios bajos del crudo es posible superar la crisis, ejecutando el proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja para garantizar la seguridad energética del país. Advirtió el sindicato que a 10.000 trabajadores ya se les cancelaron sus contratos y que 26.000 personas que trabajan en la industria petrolera podrían quedar sin empleo en los próximos meses. Un transportador quien viajaba por las carreteras del Valle murió luego de ser agredido con una piedra. El hombre no hacía parte de la agremiación que permanece en paro. En el Hospital Universitario del Valle falleció el conductor de camión Ignacio Gómez, quien recibió un impacto en la cabeza con una piedra cuando se movilizaba por la vía Buga-Buenaventura. Al parecer, el ataque se dio porque el hombre no participaba en el paro. Le pegaron con un objeto a suficiente velocidad y lo suficientemente fuerte como para romper el hueso y exponer el cerebro. Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Camioneros denuncia que van más de 300 conductores de camión atacados por no participar en el paro. Los departamentos más afectados son Nariño, Valle, Risaralda y Antioquia. Nosotros tenemos amenazas, todos los directivos de la asociación estamos amenazados y muchos camioneros han llamado a amenazarlos que les van a quemar los carritos. A la muerte del camionero se suma que el fin de semana 3 tractomulas fueron quemadas en la vía Cali-Buenaventura, al parecer por el mismo motivo. CMI intentó hablar con los representantes de los camioneros que se encuentran en paro, pero no fue posible. Un hombre que permanecía secuestrado en el departamento de La Guajira aprovechó un descuido de sus captores y consiguió escapar. Aprovechando el descuido de sus captores, Luis Fernando Zuluaga, un comerciante antioqueño que fue secuestrado en Uribe el pasado fin de semana, logró soltar las cadenas que lo amarraban a un palo en una choza en la Alta Guajira, lo que aprovechó para salir corriendo y buscar ayuda en una comunidad cercana. Con un palo, afortunadamente, que dejaron los bandidos ahí a un lado, y con ese palito fue el ángel de la guardia que había ahí. Las autoridades desplegaron un fuerte dispositivo en el centro y la Alta Guajira, en inmediaciones de la comunidad Cuaguamana, en el Cerro de la Teta, donde se presume estuvo el secuestrado. Las autoridades están tras la pista de quienes realizaron el rapto. Que es una banda delincuencial que se dedica exclusivamente a eso. El recién liberado disfrutó con sus hijos y las autoridades a quien agradeció su acompañamiento. El comerciante analiza si permanecerá o no en el departamento de La Guajira. Autoridades de salud informaron que las muertes de menores que se han registrado durante el 2015 en el Chocó han sido producto de enfermedades ocasionadas por las malas condiciones ambientales de la región. El reporte oficial de muertes de menores de 5 años en Chocó en lo corrido del año lo dio el viceministro de Salud. 20 muertes hasta el momento en menores de 5 años. Niños menores de 5 años. También explicó las causas. La enfermedad diarreica aguda está profundamente ligada a las condiciones medioambientales. Acceso al agua, problemas de saneamiento básico e intoxicación alimentaria. Una delegación del Instituto Nacional de Salud realizará un análisis de las condiciones de salubridad de las zonas donde han fallecido los niños. Esos resultados son sumamente importantes porque nos ayudarán a clarificar la situación de mortalidad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acompañará a la Comisión de las Autoridades de Salud. Un grupo de niños viajó hasta Cartagena como parte de una campaña que adelanta el bienestar familiar para cumplirles el sueño de conocer el mar. Un día de felicidad en la ciudad heroica pasaron 34 niños y niñas que se encuentran bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes viajaron desde la capital del país a conocer el mar. Ver cómo se tiraron al mar, conocer el mar, todo el mundo cree que es fácil tener esta oportunidad y hay muchas personas en Colombia que no la tienen, por eso dar esta oportunidad es de verdad una felicidad muy grande para todos nosotros. Durante varias horas los menores disfrutaron de las playas del sector de Castillo Grande en Cartagena e hicieron su sueño de conocer el mar una realidad. Yo nunca había venido, es una
algo pues que nos da el bienestar, pero también gracias a Dios estamos ahí. El mar, viajar en avión. Esta iniciativa hace parte del proceso de restablecimiento de derechos, el cual va acompañado de actividades lúdicas, recreativas y deportivas para los niños y niñas de todo el país. La Veeduría Distrital presentó un informe de ejecución y cumplimiento del plan de desarrollo del alcalde Gustavo Petro a 10 meses de que finalice su mandato. 28 de las 43 metas principales, según la Veeduría, no se lograrán, lo que equivaldría al 65% de incumplimiento. El 65% de las metas principales del plan de desarrollo del alcalde Gustavo Petro no se cumplirán, según un informe de la Veeduría Distrital. De las 43 metas, 65% muestran un rezago alto porque llegamos al tercer año y no tienen el 50% de ejecución. Las entidades con peor ejecución en más de 3 años de gobierno son las Secretarías de Movilidad y Hacienda y el Cuerpo Oficial de Bomberos. La inversión en malla vial y construcción de nuevos colegios, entre otros programas, difícilmente llegarán al 50% de lo prometido. Según el informe, es la peor ejecución en los últimos 12 años. Si cogemos del año 2002 hasta el 2014, es el menor nivel de ejecución el del 2014. De acuerdo con el informe, por lo menos 17 de 43 principales metas solo se lograrán en el año 2016, cuando ya haya finalizado la administración Petro. La Procuraduría modificó la sanción disciplinaria contra el superintendente financiero Gerardo Hernández por el caso de Interbolsa. De 12 años de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos pasó a una suspensión de meses. El Procurador General indicó la razón por la cual se modificó la destitución e inhabilidad de 12 años a una suspensión de 10 meses en contra del superintendente financiero Gerardo Hernández. Por no adoptar las medidas previstas tendientes a evitar el grave perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público. Señaló que se indujo al error al superintendente financiero. Error determinado por un memorando interno de mayo de 2009, expedido por la Dirección Jurídica de la Superintendencia Financiera, que dispuso denunciar a la autoridad competente la comisión de un hecho punible una vez agotada la actuación administrativa correspondiente y no antes. Otros funcionarios fueron suspendidos por el término de 8 meses. A Diego Mauricio Herrera Falla, en su condición de superintendente delegado, y a Rosita Esther Barrios Figueroa, superintendente delegada para supervisión de riesgos. La sanción corresponde a la segunda instancia del Ministerio Público. Bueno, y no obstante la rebaja de la sanción, el superintendente financiero Gerardo Hernández dijo que la apelará ante el Consejo de Estado por los 10 meses que ahora ha decidido la Procuraduría que él debe estar impedido para llevar a cabo este tipo de cargos públicos. Luego de la decisión de la Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado, el superintendente financiero Gerardo Hernández sostuvo que hará uso del derecho constitucional a la defensa ante el Consejo de Estado una vez se notifique y conozca en su totalidad el fallo emitido por el Ministerio Público. El funcionario señalado de tener responsabilidad en el escándalo de Interbolsa como autoridad de vigilancia manifestó que respeta y acata las decisiones tomadas por los organismos de control que para este caso suspendió al superintendente del cargo por 10 meses. Cabe recordar que la medida inicial era de destitución e inhabilidad por 12 años. El dólar sigue disparado, está a 35 pesos de tocar la barrera de los 2.600 debido a la volatilidad que hay en el mercado. Los más beneficiados con este panorama son los exportadores. Carlos, muy buenas noches. La pregunta del $1.000.000, ¿esto va a seguir subiendo? ¿Cuándo va a llegar al límite? Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, es inminente la llegada del dólar a los 2.600 pesos. Nadie veía hace 6 meses un dólar en 2.600 pesos, lo veía en 2.300, 2.400 pesos. Pero en menos de 2 semanas, según expertos consultados por CMI, llegará el dólar a 2.600 pesos. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Muchos dólares que llegaron después de la crisis de los Estados Unidos a Sudamérica, incluyendo Colombia, Perú, Argentina, otros países emergentes, están regresando a los Estados Unidos por la rápida recuperación de esa economía, ya sea para invertir en productos financieros o ya sea para el sector real. Se están escaseando los dólares en Colombia y eso hace que suba la tasa de cambio. Muy pronto llegará el dólar a los 2.600 pesos. El cierre de hoy, promedio TRM para mañana, 2.565 pesos con 90 centavos. Dicen los analistas que de llegar a los 2.600, la próxima barrera serían los 2.700
2.700 pesos, pero en el segundo semestre se vería una caída de nuevo a los 2.300 pesos. Café en Estados Unidos sube la libra a $1.37. Petróleo WTI se recupera a $51,53 el barril. Acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, Isagen, la más valorizada, Semargos, la que más cae. Dato de cierre. La multinacional de recursos humanos, Mercer, dio a conocer un estudio sobre los países con mejor calidad de vida. En primer lugar, Viena, sigue Zurich, Auckland en Nueva Zelanda, Múnich y Vancouver. ¿Cómo le fue a la región en calidad de vida? Buenos Aires en el puesto 91, Santiago de Chile en el 93 y a Bogotá, Colombia en el 131, Claudia. 131, ¿y cuál es el último número de la lista? Hay uno en África. Ay, o sea, ¿estamos de penúltimos? No. Hay más, cerca de 250. Ah, bueno, estamos en el Sí, tramo mitad, final. sí. Muchas gracias, Carlos. Al volver, la información internacional con la captura de otro alto capo del narcotráfico en México. Prezi, la plataforma web que le da a usted todas las herramientas para crear presentaciones similares a las de PowerPoint, presenta una aplicación para dispositivos móviles que transforma cualquier momento en una pequeña historia visual, fácil de compartir, combinando la simplicidad de la fotografía, el contexto espacial del video y la versatilidad de las animaciones. Prezi presenta A Nutshell, una aplicación por ahora para dispositivos con sistema operativo iOS, y usted la puede descargar gratuitamente desde su tienda virtual App Store. Aquí no necesita registrarse, así que comience a utilizarla sin problema. Usted debe fotografiar 3 puntos que se convertirán en una secuencia audiovisual a través de la aplicación, es decir, esas instantáneas son unidas por medio de un video. El siguiente paso es escribir algo divertido, relacionado con lo que está presentando en sus imágenes. Y finalmente, agregue animaciones desde la biblioteca de símbolos y guarde su creación. El sistema le permitirá compartir cada una de las capturas en Twitter, Facebook, Instagram y en la misma plataforma de Prezi. Además, los usuarios pueden enviar sus animaciones a través de WhatsApp, mensajes de texto o correos electrónicos. Los usuarios de dispositivos con sistema operativo Android deben esperar hasta que Nutshell eventualmente sea lanzado, pues no existe una fecha exacta para esta plataforma. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Se acerca el Día de la Mujer y a Bogotá llega una reconocida compañía de tango para dedicarnos sus mejores pasos. Después de su gira por Rusia, Egipto y Chile, la compañía Puro Tango, campeones mundiales en 2 ocasiones, hacen su parada en Colombia para llenar de pasión, magia y seducción los teatros del país. El 17 de marzo en Popayán, el 18 en Cali y el 19 en el Teatro Colsubsidio de Bogotá. Este espectáculo vamos a tener 17 artistas, vamos a tener las maravillosas voces de Carmen Úsuga y David Gutiérrez y vamos a tener al quinteto de tango a Puro Tango. 14 años de representar el tango de Colombia en el mundo. Según los argentinos, son la competencia directa. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de hacer esta cultura que muchos dicen que no es nuestra, pero que sí es nuestra. En Medellín, en Bogotá, en Cali, en Manizales, en todas partes se escucha tango. El tango es patrimonio cultural de la humanidad. Pasión y sentimiento continúa su gira. Después de Colombia, irá a Estados Unidos, Ecuador y Perú. Qué lindo espectáculo. Y por primera vez en su historia, el Museo de la Banda ABBA en Estocolmo cuenta con figuras de cera de sus integrantes. La llegada de estas ha sido todo un suceso en Suecia. Con el mayor de los cuidados fueron trasladadas las primeras figuras de cera de los integrantes del grupo sueco ABBA a su museo en Estocolmo. Tras su inauguración en 2008, el lugar ha recolectado desde fotos, prendas, discos y pistas inéditas, pero esta es la primera vez que sus cantantes se adueñan del lugar con tanta propiedad. Agneta, Frida, Björn y Benny participaron activamente en el proceso, lo que permitió la medición detallada de sus rasgos físicos y reproducirlos fielmente con la apariencia que tenían en los años 70. El cantante Prince Royce presentó hoy el primer video de la banda sonora de la esperada película Rápido y Furioso 7 que se estrena el próximo mes en abril.
El tema se titula My Angel y fue rodado en los desiertos de California. Esta es otra de las campañas de expectativa con la que los productores pretenden atraer mucho más seguidores a la saga protagonizada por Vin Diesel, Dwayne Johnson y el fallecido Paul Walker. Recordemos que en esta producción también estará el cantante colombiano J Balvin como actor y hará su aporte musical. Mucha piel y un gran concierto de hip hop en pasarela en la primera jornada de la Semana de Moda en París. Las mejores modelos europeas lucieron las tendencias para la próxima temporada. Al ritmo de diferentes artistas como Snoop Dogg, Etam presentó sus novedades en bikinis, enterizos y lencería. Las modelos desfilaron y bailaron al mejor estilo de Victoria's Secret en un curioso escenario, una conocida piscina de París. La pasarela se dividió entre lo hippie, prendas en tonos cálidos con estampados y muchas flores, y la línea sobria, sexy y simétrica de colores más oscuros, entre los que se destacan el azul. Flotadores y colchonetas completaron esta fiesta, en la que también se observaron accesorios como tocados, salidas de baño con flecos, faldas cortas e impermeables. Y una colombiana en pasarela, ahí la vimos. Antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos cuentan qué veremos en su programa en segundos después del noticiero. Hola, hoy estamos en Barcelona. Ismael Serrano, artista español. La psicóloga colombiana más reconocida. Viviendo el inicio de esta semana cultural. Hacer el amor con la luz prendida o apagada. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. ¿Qué hicieron ayer para celebrar el cumpleaños? Extrañarla por ahora porque no hicimos nada. O sea, lo aplazamos para hoy. Exactamente. Bueno, entonces agradezcámosle a los televidentes porque llevan un año con nosotros muy fieles y cada vez más ahí en la sintonía de CMI a las 7 de la noche. Y muchas gracias a este gran equipo de trabajo. Mande champán. Así llegamos al final. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.